Muy buenas tardes, espero que estén muy bien. Al ser la 1 de la tarde, jueves, tarde oscura, lluviosa, es nuestro encuentro por esta su plataforma multimedios, Voces por Media Calle. Salud y bienestar. Realmente me siento muy complacida de estar por acá nuevamente. Para mí es un honor tener este programa. Lo preparo con mucho cariño, honestamente, con mucho entusiasmo porque es una oportunidad que Dios me puso a mí para que yo pudiera estar en un escenario diferente, ¿verdad? Vamos evolucionando como profesionales y pues Dios me dio la oportunidad de estar en este espacio junto a otro montón de colegas y compañeros que también hacen estos espacios cada vez más enriquecidos para usted, para su salud mental, para su salud corporal. Así que bienvenidos a este su programa Negocios Conscientes. Hoy vamos a hablar acerca de un tema que se las trae muchísimo porque es acerca de la comunicación. Voy a estar viendo hacia varios sectores porque estoy compartiendo la transmisión para que le lleguen a más y más personas. Voy a compartirlo acá en mi WhatsApp para mandarle el link a la gente, que sepan que ya estamos transmitiendo. Bienvenidos a los que están conectados y a los que se van a conectar dentro de un rato o en diferido. También estamos haciendo una transmisión por Instagram. Felices de la vida de estar en vivo en Instagram también por acá. Saludos a las personas que nos están viendo en Instagram. Vamos a conectarnos también por acá, porque hay que aprovechar los espacios. Yo les traigo hoy un tema que, como les digo, se las trae porque realmente reconozco que es un tema que es muy importante en el desarrollo de nuestros negocios y dentro de nuestra vida cotidiana, indiscutiblemente también lo es. Así que quiero hablarles sobre la comunicación, cómo nosotros podemos potenciar con herramientas creativas y herramientas muy actuales nuestra oratoria, cómo podemos hablar de diferente manera o de una manera más acertada, teniendo conciencia de que podemos nosotros obtener más tranquilidad a la hora de comunicarnos y más podemos obtener también otros resultados con las personas que nos estamos comunicando. Y para iniciar les voy a mostrar esta diapositiva que les traje para empezar con el tema, porque realmente es así como muchas veces nosotros vemos las cosas. Y miren ustedes esto, miren qué interesante esto que les estoy mostrando acá. ¿Cómo surgen los conflictos? Bueno, en primer lugar, ese sería como el némesis, ¿verdad? ¿De dónde surgen y cómo surgen estos conflictos en nuestra vida cotidiana, cuando estamos haciendo negocios, cuando estamos nosotros haciendo una capacitación del equipo de trabajo con el que estamos o simplemente nuestra vida cotidiana cuando nos estamos comunicando con nuestra pareja, con nuestros hijos? Y este es un tema de reflexión que se los quiero traer. ¿Cómo nosotros vemos las cosas? Muchas veces pensamos que todo el mundo ve las cosas como nosotros las vemos. Inclusive, como decimos aquí, somos muy Jaliscos, ¿verdad? Esas personas que siempre quieren tener la razón acerca del tema del que se está tratando. Pero vean ustedes que si nosotros nos ponemos en el zapato de la otra persona, ¿cómo está viendo esa otra persona lo que está sucediendo? Respiramos profundo, nos tomamos una pausa para saber qué es lo que está pasando y cómo hay varias aristas, varias formas, varios enfoques, varios puntos de vista y los respetamos. Entonces definitivamente nosotros podríamos hacer una pausa y pensar muy bien cuál es la siguiente estrategia para poder comunicarnos con las personas. Es muy importante que tengamos esto en cuenta. Miren esa diapositiva, ¿verdad? Como en Instagram no la ven, pero lo que se muestra es que como si yo me pongo en un lugar o en otro lugar y veo lo que está sucediendo, lo voy a ver de diferente forma. Y no quiere decir que esta persona o que esta persona estén equivocadas.
cada una siente que tiene la razón. Así que esto es muy importante para que nosotros podamos reflexionar acerca de la comunicación y tener una comunicación asertiva pensando que las personas tienen su propio criterio y yo debo respetar el criterio de esas personas. Así que muy bien. Otra cosa que les quiero dejar por acá es el tema de los conflictos. Miren, muchas veces cuando existe este tema que estamos viendo las cosas de diferente forma, quiere decir que surge un conflicto o surge una diferencia de cómo voy a abordar yo las cosas. Definitivamente eso puede suceder. Cuando hay un conflicto, tenemos que llegar a la reflexión de ver cómo podemos nosotros administrar, gestionar, intervenir en ese conflicto que estamos teniendo hoy. Mire, ya sean con nosotros mismos, ¿verdad? Porque muchas veces, muchos de los conflictos diarios que tenemos están aquí en nuestra cabeza. Recuerden que siempre les digo, si no trabajamos en nuestra mente, en nuestros pensamientos, las cosas no van a cambiar. Está dicho que los pensamientos son los que abrigan todo lo que nosotros sentimos y todas las cosas como nosotros actuamos. Entonces es importante poder nosotros administrarlo. Muchas veces nosotros no soltamos los problemas, ya sean con otras personas o con nosotros mismos. Estamos aferrados como el monito a la palmera, ¿verdad? Por más que se mueva esa palmera, no se cae. Entonces es un lugar seguro para agarrarse. Muchas veces los conflictos se convierten, o los problemas, como los quieras llamar, yo la palabra problema casi no la volví a usar y la he sustituido, como vamos a ver más adelante, por el poder de la palabra, la he sustituido por desafíos, porque eso me pone en un lugar de más estratégico, de más posibilidad que decir, uy, tengo un problema, es diferente decir, tengo este conflicto, tengo este desafío. Entonces, eso me pone a mí en un espacio de autoliderar lo que está sucediendo y ver qué hago. Y a eso voy. Cuando estamos viendo y gestionando los conflictos, hay dos formas que puede suceder. Y una de ellas quiero traértela porque muchas veces no vemos esta forma y es la disolución de ese problema, de ese conflicto, de ese desafío. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, como persona, si el desafío lo tengo conmigo mismo y es un pensamiento recurrente y no lo puedo resolver, no lo puedo resolver, no lo puedo resolver, tengo que llegar a una conclusión clara de que, bueno, esto tiene solución o realmente es algo que debo de soltar y debo de ponerlo a ese ser superior, a ese Dios en el cual yo creo y decir, bueno, Dios mío, yo con esto no puedo hacer nada y desde la parte más honesta de mí, soltarlo, soltarlo, disolverlo, como dice ahí. Voy a disolver este problema de mi mente. Y hay conflictos con otras personas también que podemos nosotros llegar a un acuerdo de dejarlo ir, de decir, bueno, esto no va para ningún lado y como adultos tenemos la potestad de decir, hasta aquí llegué con esto no hay salida en este momento, simplemente, y mejor dejémoslo hasta aquí. Si nos tomamos un tiempo, no quiere decir que no lo vayamos a resolver en el futuro o quizás al otro día, pero sí estamos en la posibilidad de soltarlo, de disolver en este momento. Y cuando llegamos a ese acuerdo con personas de nuestro trabajo, de nuestro equipo, con proveedores inclusive, ¿verdad? Porque estamos hablando de negocios. Entonces, podemos llegar a decir, bueno, respiro profundo, espérese un momento, tengo que pensar cuál es mi siguiente paso para que mi comunicación sea más asertiva. Y esto es algo que muchas veces ni siquiera pensamos en hacerlo, porque creemos que tenemos que resolver ya, ahora mismo, y lo siento, ¿verdad? Las personas estamos diseñadas de diferentes formas y hay algunas como yo, según mi diseño, que tengo que esperar y tengo que resolver conmigo misma qué es lo que voy a hacer, cuál es el siguiente paso que voy a dar, porque si no, si lo hago al calor de la emoción, bueno, puedo meter las patas como decimos corrientemente, ¿verdad? Meto las patas porque no lo pensé y luego me estoy quejando
de que eso no lo debe haber hecho así, de que pude haber pensado mejor las cosas, o que quizás sí debía haber tomado esa oportunidad y no la tomé simplemente porque no me di un tiempo para yo poder llegar a un acuerdo conmigo misma. Y eso es muy importante. Otra forma de estar dentro de un conflicto, pues es buscando obviamente una resolución. Este conflicto queda resuelto cuando las partes negocian desde la asertividad. Vean qué importante, negociar desde la asertividad con herramientas. No podemos llegar a querer comunicar algo si nosotros no estamos informados acerca de lo que vamos a ir a hablar. Yo no puedo llegar aquí y sentarme acerca de comunicación si yo no hice un material anterior e investigué acerca de esto. Y yo no podría comunicarme de una forma asertiva, como les digo, para poder crear algo bonito para la audiencia que tenemos en Voces por Media Calle y desde mi página Adriana Sancho Coach. Y es importante nosotros poder tener esa información fresca, actualizada acerca de lo que está sucediendo. Y una de las cosas que ustedes pueden actualizar es cómo se comporta la otra persona. Bueno, ¿con quién voy a hablar? ¿Con quién estoy tratando? ¿De qué se trata este conflicto, este desafío que estamos viviendo esta persona y yo? ¿Cómo puedo abordar a esa otra persona? Yo les voy a dar tips importantes que vienen desde la programación neurolingüística y es acerca de ser observadores. Ser observadores desde esa asertividad, ser observadores desde esa empatía hacia mí y hacia la otra persona. No puede ser que entres a resolver un conflicto, por ejemplo, pensando que es que vos tenés la razón, porque ya entraste perdiendo, porque ya entraste imponiendo tu ego en lugar de llegar vos más bien a ser un conciliador, llegas a hacer la guerra, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros nos pongamos un momentito. Hay una técnica maravillosa que se llama resolución de conflictos que nos habla de esto, pero se las voy a traer un poco acá, que es ponernos en el zapato de la otra persona, ¿verdad? Bueno, esa persona se molestó, yo también estoy molesta, yo también quiero comunicar mi enojo y está muy bien, pero ¿qué pasa cuando yo lo comunico y mi tono de voz lo levanto y llego, ¿verdad? Con mi corporalidad, ustedes han visto que la persona saca pecho y eso significa, ¿verdad? Un empoderamiento negativo en este contexto que estamos hablando, en un escenario donde voy a llegar a comunicar algo, no puedo llegar con una corporalidad muy desafiante, ¿verdad? Porque no me va a resultar, porque no voy a poder conciliar. Y es importante entonces saber cuál es el objetivo de yo abordar esto en este momento. Si es, la verdad, resolución o mejor, lo disuelvo un rato, me quedo un rato callado y luego vengo más tranquilo, con la emocionalidad baja, gestionando toda mi parte, esa inteligencia emocional y como dicen, a cabeza fría. Llego y lo hago a cabeza fría y puedo abordar a esa persona. Cuando llegues tranquilo, respirando profundo, estás enfrente de esa persona, puedes observarla desde la empatía. Así no quieras. Yo no estoy hablando de algo que nazca. No, eso lo podemos lograr nosotros si lo hacemos de forma intencional. Y bueno, ¿cuál es la intención? Que esto salga bien para mí y que salga bien para la otra persona. Pero si eres aún muy egoísta, pensando solo en tu propio porvenir, te garantizo que si ves a esa persona obligándote desde la empatía, vas a lograr resultados muy beneficiosos para vos mismo. Esto es impactante. Cuando te paras enfrente de esa persona y vas a empezar a comunicar un mensaje, es importante que tengas en cuenta qué pudo haber sentido esa persona, cómo recibió esa persona esto que está molestando en este ambiente. Si es un problema que tienes que resolver con una persona amada, con alguien del equipo de trabajo, ponte en los zapatos de esa persona antes de creer que vos tenés la razón. Quítate eso de la cabeza. Yo le digo a mis clientes, ¿qué prefieren, la razón o la paz? Y casi siempre me dicen que la paz. Nadie me ha dicho, no, la razón.
Entonces, ¿por qué tenemos que entrar a esos espacios pensando que vamos para yo tengo que convencer a esta persona que está equivocada y yo soy la que tengo la razón aquí, ¿verdad? Eso es lo que pasa y nos desgastamos tanto en ese espacio de convencer al otro que está equivocado que no nos enfocamos en lo importante, que es sacar un buen resultado de esta parte, de ese conflicto, entender por qué la otra persona se ofendió, cuáles fueron las palabras, tal vez la comunicación no fue asertiva, fue un mensaje distorsionado, porque nosotros como seres humanos distorsionamos los mensajes, les quitamos información, le ponemos información más de la cuenta, o empezamos a crear muchas generalidades acerca de las cosas y porque tenemos un conflicto hoy, por ejemplo, porque llegué tarde al trabajo, entonces señalo a mi colaborador y es que usted siempre llega tarde, siempre lo mismo con usted y tal vez ese colaborador llegó tarde una vez a esta semana porque se le presentó una situación en la casa que tenía que resolver y definitivamente eso fue lo que lo atrasó y nosotros no nos tomamos como líderes el espacio para escuchar a esa otra persona para ver qué fue lo que le ocurrió, por qué llegaste tarde. Ponerme los zapatos, ser empático, dejar a un lado la razón, déjenla a un lado, vamos a pensar que yo no tengo la razón y voy a construir un criterio a partir de lo que surja de esta comunicación que estamos teniendo hoy. Bueno, quiero darles otra vez la bienvenida a las personas que están acá en vivo, a las personas que están en Instagram en vivo. Muchas gracias por estar acá. Les recuerdo que estamos hablando de un tema muy, muy importante que es cómo podemos potenciar nuestra comunicación, ser más asertivos acerca de esto. ¿Y desde dónde nace esta comunicación asertiva? De aquí. No nace de cientos de herramientas que yo puedo aprender de oratoria, estrategias de comunicación. Todo eso tiene que ver, sí. Pero si no eres asertivo en tu razonamiento, en tus pensamientos, en cómo filtras la información que llega a vos para luego poder crear ese diálogo, ese mensaje, esas palabras que van a salir de tu boca, entonces ninguna estrategia te va a servir si no trabajas primero en tu mente, potenciar esa mente que tiene tanta capacidad para aprender. Algo importante acerca de esto es qué podemos hacer entonces cuando nos estamos comunicando y es tener cuidado entonces qué tipo de lenguaje yo estoy utilizando. El lenguaje es clave para gestionar nuestros conflictos. Es clave, escúchese bien. No es otra cosa que quieran inventar, es clave el lenguaje. Cada parte tiene una percepción del problema, como lo veíamos en esto que les compartí, que los voy a volver a compartir acá. Cada uno, miren ahí, mire, si usted se para acá, los que están en Instagram no lo pueden ver, pero es una diapositiva acerca de una persona que está aquí, otra que está aquí, y lo que hay es un número que para la persona que está aquí es un 9 y para la persona que está aquí es un 6. Y cada uno tiene razón porque cada uno lo está viendo desde su punto de vista, desde su ángulo. Y entonces cuando nosotros vemos desde nuestro punto de vista es porque nosotros tenemos en nuestra mente, por cierto, eso que estoy pensando. Han pasado situaciones en mi vida, he tenido situaciones que me han hecho pensar de esta forma. Entonces nosotros tenemos que realmente respetar esas formas de ver y ver, movernos un poco hacia el lado de la otra persona para ver qué es lo que está viendo y que la otra persona tenga la flexibilidad de moverse y ver qué es lo que está viendo esa otra persona y decir, ah, carajo, mira, vos tenías razón porque vos lo estabas viendo de un lado y yo lo estaba viendo de este otro lado, pero al final los dos teníamos nuestra cuota de razón. Y entender, entonces, cuando nosotros sabemos qué es lo que está viendo la otra persona, llegamos a conclusiones más favorables para la comunicación que estamos teniendo. Yo les puse una frase de Tony Robbins muy interesante acerca de la comunicación.
Se las puse cuando empecé el programa, que ya no la encuentro, pero apenas la encuentro se los voy a compartir. Tengo una autora que se llama Virginia Satir, que también nos habla acerca de la comunicación, y ella dice que la comunicación es como el aire para la vida, ¿verdad? Así como nos comunicamos, es tan importante como poder tener aire para respirar. Así que esto no lo podemos dejar de lado y tenemos que tener muy en cuenta las palabras que nosotros utilizamos, cómo nosotros hacemos los diálogos, lo que vamos a decir, está estructurado en nuestra mente, eso que vamos a decir, o simplemente es, yo digo lo que me venga y es que yo soy así, y todo eso que muchas veces decimos que no vale la pena estar alimentando. No vale la pena estar alimentándolo de todas formas. Y entonces, como cada uno tiene su parte, su percepción del problema, pues tenemos que respetar y reconocer cuál es la parte de la otra persona. Cada uno ha construido una narrativa. ¿Qué quiere decir esto? Ha construido una narrativa acerca del conflicto. ¿Qué se está diciendo esa persona acerca de lo que está ocurriendo? ¿Verdad? De ese conflicto que estoy teniendo. Ya yo me hice una historia. Y ya sea una historia muy de ultratumba, muy de mucho miedo, de terror, o es una historia asertiva. Habría que ver, y por eso hay que sentarse a tener esa comunicación, para ver qué está pensando la otra persona, qué se está diciendo la otra persona, porque realmente es importante. Muchas veces llegamos y no escuchamos. No escuchamos. Nosotros, como les digo, entramos con un pechito de gallo, así, ¿verdad? Parados en nuestra razón, y no escuchamos, no nos interesa lo que diga la otra persona. Y si la otra persona empieza a hablar, nosotros estamos en nuestra cabeza diciendo, sí, pero es que eso no es así, y no estamos escuchando asertivamente, porque el diálogo que tenemos aquí en la cabeza es más fuerte de lo que está diciendo la otra persona. Vean qué potente, ¿verdad? ¿A cuánto les ha pasado que están escuchando a alguien y ¿qué? ¿Qué pasó? Porque pareciera, ¿verdad? Dice, es que usted me está oyendo, no me está escuchando, y tienen razón. Muchas veces dejamos de escuchar de forma asertiva porque estamos nosotros ya hablándonos a nosotros mismos y creando una respuesta para esa persona y para destruir ese argumento, esa narrativa, esa historia que me está contando, tirarla al piso completamente. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con esta forma de nosotros aceptar lo que diga la otra persona. Y no quiere decir que es que yo, sí, tienes razón. No, es que lo escucho con aceptación. Bueno, vamos a ver qué es lo que tiene que decir. Esas narrativas de cada uno están influenciadas por mis creencias. Por eso les digo que es muy importante detenerse a ver qué es lo que quiere decir esa persona y tratar de entenderla. Y entender que lo que dice no tiene que ser ni estar alineado con lo que yo piense. Entonces la comunicación se hace mucho más fluida, mucho más asertiva. Se hace la comunicación. ¿Esto qué quiero decir? Que podemos llegar a acuerdos lindísimos, acuerdos buenos, podemos, ya les digo, o resolvemos o llegamos a la conclusión de disolver esta situación, de no seguir adelante con este conflicto, con esta narrativa, con esto que se nos está presentando. Eso es muy importante. ¿Y por qué? Porque estamos poniéndonos en los zapatos de la otra persona. La naturaleza es ser coherente con nuestros valores y con nuestras creencias. Como les decía, que yo escuche a la otra persona no quiere decir que esté de acuerdo al 100% con la otra persona, pero sí tengo que ser flexible a la hora de que estoy comunicándome y a la hora que yo estoy tratando de crear yo una conciliación acerca de este conflicto que estamos viviendo. Si las narrativas son cerradas, nos impiden movernos. Si tú tienes la razón, yo tengo la razón, y usted tiene la razón, y yo tengo mala razón, y estamos en ese jalón, eso nunca va a llegar a ningún lado. No vamos a llegar a ningún lado porque vamos a tener que levantarnos de la mesa, del lugar donde estemos, ¿sí? Haber resuelto. Y eso va a seguir aquí ronroneando en nuestra cabeza. Como dice Margarita Pasos, la loca de la casa va a andar todavía más loca
diciéndonos, es que yo tengo la razón, es que no, mire, y eso crea mucha, no resuena bien con nuestro cuerpo. Empezamos a enfermarnos, a crear cortisol, a sentirnos estresados, estresadas por algo que ni siquiera está sucediendo en ese momento. ¿Verdad? Algo que no está pasando, simplemente porque no lo pudimos resolver, estamos suponiendo que la otra persona no quiere, que la otra persona ni le importa. Y empezamos a hacernos unos cuentos, esa narrativa que les digo con nosotros mismos, que realmente lo que hace es pues ponernos en una situación muy desastrosa, ¿verdad? Bueno, otra cosa importante a la hora de que nosotros estamos comunicándonos es tener en cuenta que, como les decía, no tenemos que darle la razón perpetua a la otra persona, pero sí tenemos que estar listos para nosotros poder llegar a esa negociación que queremos llegar. Realmente eso es importante y tenemos que tenerlo muy en cuenta a la hora de abordar un conflicto. No hay nada que ocurra al azar. Si nosotros no queremos que se nos salga de nuestras manos, tenemos que ser muy coherentes con lo que nosotros estamos comunicando. Las herramientas para la construcción de las narrativas, pues son las palabras, ¿verdad? Es todo eso que yo me digo, cómo me lo digo, qué es lo que me estoy diciendo acerca de este conflicto o de este desafío, este problema, como le quieras llamar, que estoy pasando hoy con esta persona que estoy tratando de comunicarme, ¿verdad? Que estoy construyendo. Entonces, si cambio el lenguaje, quiere decir que podemos cambiar esa historia de la que yo me estoy contando. Porque cuántas veces nos estamos contando una historia que ni siquiera tiene fundamento. Solo está aquí que si nosotros pudiéramos ser autores de cuentos, seríamos muy buenos, muy asertivos, porque tenemos una imaginación, ¿verdad? No le damos paso a los hechos. Y cuando nosotros hablamos de hechos, realmente estamos hablando de cosas que sí tienen un fundamento, es asertivo lo que yo me estoy diciendo y les insisto en la parte asertiva porque tenemos que ser muy asertivos y nos basamos en hechos, no en interpretaciones mías acerca de, no, en hechos, en lo que sí está pasando, en lo que sí está sucediendo. Eso es muy importante. Si nosotros logramos cambiar esas palabras, podemos cambiar la historia que estamos contándonos a nosotros y asimismo podemos cambiar la percepción de esa realidad que nos estamos contando. Vean qué importante. Realmente me encanta este tema porque es muy empático, ¿saben? Es un tema que nos lleva mucho a la reflexión. Voy a dejar la transmisión por acá de Instagram, voy a seguir por Facebook. Gracias a todos los que están ahí y nos vemos el otro jueves. Gracias, espero que les haya servido de mucho esta información. Y entonces, son temas que son muy importantes realmente porque nos llenan de sabiduría. Y recuerden que la sabiduría edifica y los necios destruyen. La necedad, la terquedad destruye. Y muchas veces llegamos a comunicarnos, a hablar con las otras personas desde nuestra necedad, de esa falta de sabiduría para poder conversar con las personas. Y esto nos lleva a tener resultados que no queremos tener. Y eso es lo que les decía al principio. Muchas veces tenemos resultados en medio de un conflicto, de una conversación que no queremos tener, porque nosotros no sabemos abordar ese momento, porque nosotros llegamos con el pecho salido, con nuestra razón y no escuchamos a la otra persona. Llegamos cerrados de mente, cerrados de corazón y eso simplemente nos lleva a tener resultados que a lo mejor en el momento parecieran que están bien, pero pueden cortar relaciones, pueden hacer que se caigan nuestros negocios, que nosotros no evolucionemos y a veces decimos, qué raro que me vaya mal, qué raro que yo no haga tanto negocio, qué raro que yo tenga tanto conflicto con las personas, pero no nos estamos fijando en el poder de la palabra. ¿Cómo nos estamos comunicando? Recuerden que tenemos que tener una narrativa positiva, una narrativa
que sea empática para la otra persona. Y muy bien, la otra semana voy a traerles la segunda parte de este tema que, como les decía al principio, se las trae. Y vamos a ver los estilos de comunicación. Y vamos también a entender cuál es mi estilo de comunicación, hablando del estilo pasivo, agresivo o asertivo. Y vamos a reconocer cómo nosotros podemos abordar a esas personas y cómo podemos reconocer a las demás personas, pero primero reconociéndome a mí misma. También vamos a analizar cómo nos podemos comunicar desde nuestro estado adulto y cómo eso nos puede a nosotros beneficiar a la hora de comunicarnos, estando en el estado adulto, cómo nos puede facilitar y cómo podemos nosotros poner nuestros propios límites acerca de lo que yo sí quiero y de lo que yo no quiero y decirlo con tranquilidad, con paz, con una comunicación muy pasiva, muy asertiva. Y todo eso lo vamos a ver la otra semana y también les voy a dar claves para hablar de forma asertiva, tomando en cuenta tu punto de vista, tu criterio de una forma adecuada. ¿Cómo podemos construir esa oración? Que al principio la vamos a escribir y va a ser como para aprendérnosla. Y ya después lo vas a automatizar y cada vez que estés vos comunicándote con algo, esa herramienta va a salir y vas a saber utilizarla perfectamente para que tengas una buena comunicación con tus seres queridos, con vos mismo primero, con tus seres queridos y con tu equipo de trabajo. Así que nos vemos el otro jueves, va a estar buenísimo esta segunda parte, los espero, un abrazo, que Dios los bendiga muchísimo, recuerden ser guardianes de sus pensamientos para que lo que sientan y lo que hagan tenga coherencia para sus vidas y sea de mucha bendición para ustedes y las personas que los rodean. Los espero la otra semana y les recuerdo, apodérate de tu mente y hazla todavía que estén muy bien. Chao.